Buenos días, alumnos, alumnas. El tema que les voy a exponer hoy es la llamada Guerra de los Pasteles, que fue un conflicto bélico entre Francia y México, que se desarrolló entre los años 1838 y 1839. Lo primero que voy a explicar es por qué se llamó Guerra de los Pasteles, por qué se le dio ese mote. Este nombre se le dio porque el pueblo así le puso a este conflicto, pero fue debido a que una de las causas de este conflicto que tuvimos con Francia fue que durante los años anteriores al conflicto, varios ciudadanos franceses que tenían negocios aquí en México sufrieron daños en sus casas, en sus tiendas, en sus negocios, con motivo de las constantes guerras, conflictos internos que hubo en México. Entre esos comerciantes franceses había uno que se llamaba Remontel, que tenía una pastelería en Coyoacán, en México. Él reclamaba que cierto día un grupo de soldados entraron a su negocio, consumieron y que hicieron destrozos en su pastelería. Entonces él reclamaba algo así como 30,000 pesos en la reparación de los daños. Pero igual que él, había otros franceses que también reclamaban el pago de daños por otras causas, por otros daños causados en sus bienes. Pero el que más escándalo hizo fue Remontel. Por eso la gente le llamó Guerra de los Pasteles, porque pensaba que esa guerra se originaba por el reclamo de esos pasteles de este señor Remontel. Sin embargo, esa no fue, desde mi punto de vista, la causa más importante. Voy a comentarles la causa que yo considero fue la que originó verdaderamente el conflicto. Esta causa se debió a que en 1827 Francia y México firmaron un tratado que se llamó las Declaraciones Provisionales, un tratado de comercio. Sin embargo, el contenido del tratado no beneficiaba a México. ¿Por qué? Porque en él se establecía un libre comercio entre Francia y México. Y cuando digo libre comercio me refiero a que los franceses podían traer sus productos a México sin pagar ni un impuesto, y que México podía exportar también sus productos a Francia sin pagar ningún impuesto. Estos impuestos a la importación o exportación se le conoce con el nombre de aranceles. Entonces, cuando se habla de libre comercio es cuando no se pagan aranceles. ¿Por qué no le convenía a México? Bueno, porque México no tenía una economía suficiente como para poder exportar a Francia. Y sin embargo, los franceses sí tenían esa capacidad de exportación. Entonces, era desventajoso para México. Por eso ese tratado llamado Declaraciones Provisionales no se concluyó porque México no estuvo de acuerdo. Y Francia, pues quedó molesta bajo en esa circunstancia quedó muy molesta, muy molesto Francia porque no se ratificó el tratado, entonces no entró en vigencia. Cuando en 1838 varios ciudadanos franceses reclaman el pago de daños y perjuicios ante su gobierno francés, viene el embajador francés en México, que era el barón de Faudis, y reclama al gobierno de Anastasio Bustamante, que era el presidente de México, le reclama la cantidad de 600,000 pesos.
Pero el gobierno mexicano le dijo, no, no te vamos a pagar eso, vamos a negociarlo, vamos a platicarlo, es mucha la cantidad. Entonces el barón de Faudis, muy molesto, se fue a Francia y regresó con tropas francesas y llegaron hasta el puerto de Veracruz y ahí se establecieron estas tropas. Y ya cuando llegaron a Veracruz, le lanzaron un ultimátum al gobierno mexicano. ¿Qué es un ultimátum? Pues es una última llamada. Este ultimátum decía, o nos pagas o te declaramos la guerra. ¿Cuánto le exigía el gobierno francés al gobierno mexicano? Bueno, le exigía los 600,000 pesos, que según ellos era el total de los daños y perjuicios que habían sufrido los ciudadanos franceses en México, más aparte 200,000 pesos por gastos de guerra, es decir, lo que habían gastado por traer las tropas aquí a Veracruz. Y el gobierno mexicano les dijo, no vamos a pagar nada, es demasiada la suma, háganle como quieran. Y entonces las tropas francesas empezaron a atacar Veracruz. De estos ataques que se desarrollaron, que realmente no fueron suficientes como para derrotar a México, sino simplemente causarle miedo, presionarlo. Pero en estos ataques, el gobierno de Anastasio Bustamante envió a López de Santana, al general Antonio López de Santana, a defender el puerto de Veracruz. Y entonces mandó tropas para defender el puerto de Veracruz. Y ahí se dieron algunos enfrentamientos entre el ejército mexicano y el ejército francés. Lo más destacado de esta guerra fue que Antonio López de Santana perdió una pierna en un enfrentamiento. Tuvieron que cortársela porque recibió un disparo en una pierna y no lo pudieron atender debidamente y perdió una pierna. Quizás sea lo más destacado. Finalmente, ni Francia quería continuar la guerra, ni México estaba interesado en seguir enfrentándose a Francia. Entonces, en marzo de 1839 firmaron el Tratado de Paz, por el cual concluyó esta guerra. En ese tratado, México se comprometió a pagar solamente 600,000 pesos. Obviamente no los pagó de contado, sino los iba a constituir en deuda pública, en deuda externa, para pagarlo con el tiempo. Y Francia se desistía del pago de los 200,000 pesos. Entonces solamente quedó en el acuerdo de los 600,000 pesos. Ese fue el acuerdo a que llegaron en este tratado de paz, que se firmó el 9 de marzo de 1839. Fue un acuerdo de paz con el cual se retiraron las tropas francesas del puerto de Veracruz. Quiero comentar, por último, que las intenciones de Francia no eran precisamente intervenir en México para apropiarse del país, ni nada de eso. O sea, eran simplemente un medio de presión para obligar a México a que ratificara el Tratado de Libre Comercio, cosa que no se hizo. Afortunadamente para México no se hizo, fue una ventaja. ¿Sí? Se quedaron sin efecto las declaraciones provisionales y con esto pues se reanudan las relaciones diplomáticas entre Francia y México.